Muchas gracias por continuar con nosotros en el foro México en el Mundo, diagnóstico y perspectiva de las relaciones internacionales. Vamos a iniciar el último panel de este día, que lleva por título África como una región de oportunidad de la política exterior de México. Para moderar este panel de diálogo con personalidades, nos acompaña la senadora Rocío Pineda Gochi, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, a quien le damos la más cordial bienvenida. Senadora, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y todos ustedes. Un gusto que estén en el Senado de la República en este importantísimo evento que hace que las relaciones internacionales de México, la política exterior, se fortalezca, pero sobre todo se enriquezca. Qué bueno que están con nosotros estudiantes que tienen ese interés de fortalecer sus conocimientos, de vincular sus conocimientos universitarios con lo que expondrán nuestros panelistas, que son expertos en esta materia. Bienvenida nuevamente a todos, a la senadora Luz María Beristain. Gracias, Luz María, que nos acompañas, qué bueno que estás aquí. Y a los embajadores, al excelentísimo embajador de Egipto, Yasser Shaban, espero haberlo pronunciado muy bien, qué bueno que está con nosotros. Y al consejero Coliadio Ronan, Conan, perdón, el embajador. Bueno, pues sin más vamos a iniciar en este tema que en sí pues es apasionante. África, un continente, diría yo, en pleno siglo XXI, por descubrir, un reto para nosotros como mexicanos, en el que, pues ahora que me he documentado más sobre este tema, va uno de sorpresa en sorpresa con este continente africano. Algo que a mí me llamó mucho la atención es nuestra balanza comercial. Es una balanza en la que México es deficitario, es más, importamos más de lo que exportamos. Sin embargo, bueno, pues yo creo que más que un punto de vista simplista, es un punto de vista que nos da una oportunidad y nos da un reto para que nosotros podamos aprovechar estos temas. A nuestros panelistas les doy la más cordial bienvenida aquí al Senado de la República, al doctor Casio Luiselli Fernández, al doctor Mauricio de María y Campos, al licenciado Héctor Álvarez de la Cadena, a la doctora Hilda Varela Barraza, al doctor José Arturo Saavedra Casco, que seguramente con todo ese conocimiento y esa expertise que tienen, nos transmitirán a todos nosotros un gran información sobre este tema de África. Y pues, sin más, vamos a iniciar con este panel. Y quiero decirles que, bueno, tenemos en primer lugar al doctor Casio Luiselli Fernández, que leeré su currículum a continuación y que entraría en primer lugar. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en Ciencias y Estudios de Doctorado en la Universidad de Wisconsin y estudios de doctorado en la Universidad de Sudáfrica. Ha desempeñado trabajo académico y de investigación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México,
siendo profesor emérito en la División de Humanidades en el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM, en la Universidad de la República de Uruguay, en el Colegio de México, en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Autónoma de Chapingo. Ha sido profesor investigador visitante en la Universidad de Wisconsin, en la Universidad de San Diego, California, y en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Dentro de su experiencia profesional, se ha desempeñado como asesor en la Presidencia de la República en materia de desarrollo agropecuario, miembro de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, subdirector de la CEPAL en México, subdirector general de operaciones del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, embajador de México ante Corea del Sur, primer embajador de México ante la República de Sudáfrica, embajador de México ante la República Oriental de Uruguay y embajador representante permanente ante la LADI. Bienvenido, le doy nuevamente el agradecimiento por su presencia y pues le cedo la palabra. Se van a votar. Hay poco tiempo, yo voy a tratar de hablar muy conciso, muy al grano, porque tengo algunas propuestas sobre todo que hacer al respecto. Y yo creo que con África hemos padecido la tiranía de las prioridades. Las prioridades son obviamente Norteamérica, América Latina, hoy Asia del Este con China, y siempre África ha sido un poco relegada en las prioridades. Yo creo varias cosas con mucha fuerza a estas alturas, que México, por su dimensión económica en el mundo y por su población, por su peso en los asuntos internacionales, no puede tener una presencia tan pequeña en África y en otras zonas del mundo. Hay países comparables a nosotros y aún menores en población y en producto, que tienen una red mucho más amplia de embajadas. El caso de Brasil, el caso de Corea, el caso de Turquía. Me decía el colega embajador de Egipto, la enorme red de embajadas que tiene Egipto, Indonesia, etcétera. No hay ningún país de nuestro porte, de nuestra dimensión económica y demográfica, con tan pocas embajadas o con una red tan pequeña de embajadas. Es un tema con lo cual quiero iniciar y por lo tanto plantear mis propuestas. Después decirles que África está cambiando y está cambiando muy rápido, y que México tiene mucho que beneficiarse en sus intereses de este cambio en África, un continente joven en clara expansión. Déjenme decirles algunos datos muy brevemente. África tiene 1.100 millones de habitantes, casi 10 veces más que México. Tiene el doble de habitantes que América Latina y tiene mucho más habitantes que Europa. Ahí está claramente señalada la oportunidad de un trabajo más intenso con África. Pero además está creciendo y es muy joven. Para el año 2050, África tendrá 2.270 millones de habitantes, 3 veces más que Europa. Ahí estamos pues poniendo en perspectiva la dinámica de esta relación. Por ejemplo, Nigeria, que hoy tiene 180 millones de habitantes, va a tener 400 millones de habitantes a mitad de siglo, y evidentemente un PIB mayor que el nuestro. De nuevo, una clara muestra de la creciente importancia africana. África está creciendo, ojo, por primera vez en muchos años, durante una década, más que el resto de los países en desarrollo en su conjunto. El PIB de África en general duplica al de nuestro país. Hace algunos años yo decía lo contrario en mis clases, en mis conferencias, pero ahora el enorme crecimiento demográfico y el crecimiento
de las economías africanas la han hecho ya una economía importante. Sí hay pobreza, hay atrasos, hay dificultades, pero hay sobre todo muchas oportunidades. ¿Qué podemos hacer para ser claro y conciso? Hace falta una estrategia mucho más puntual, mucho más dinámica para África. Yo sé muy bien que de un día para otro no se pueden hacer 30 embajadas ni abrir demasiado las posibilidades de intercambio, pero necesitamos una estrategia gradual, sí, y sostenida hacia el África. No, por ejemplo, abrir una embajada y luego cerrarla. Eso no se vale, no hay que hacerlo nunca más. Yo propondría 3 ámbitos para la acción de México en África. Primero, el ámbito bilateral o regional, si ustedes quieren. Segundo, la cooperación México-África. Y tercero, los temas comerciales y de inversión. En la relación bilateral o regional hay que empezar a abrir mucho más campos de presencia. Brasil tiene 32 embajadas en África, Turquía tiene 39, Cuba tiene 21, Argentina tiene 11, nosotros solo 8 embajadas, 4 veces más embajadas tiene Brasil que nosotros. Propongo en consecuencia 5 muy específicas acciones de política. Primero, reforzar las concurrencias. Aquí está mi querido colega, el embajador Pérez Bravo, y sabe lo que es estar viajando por África, esperando poder actuar, etcétera, etcétera. Hay que darle a 4 embajadas nuestras más capacidad de acudir en concurrencia. Eso no cuesta mucho, eso significa reforzar lo que ya tenemos y ampliar nuestra presencia. En concreto, Sudáfrica tiene que ser nuestra ancla en la zona del SADC, en la zona del sur del continente. En el occidente, Nigeria, en los países del llamado ECOWAS, es nuestra ancla en el occidente africano. En el este, reforzar nuestra embajada en Kenia, y en el Cuerno de África, donde está Etiopía, una relación que después voy a puntualizar un poco más con la Unión Africana. Muy importante la Unión Africana. Y falta el centro. El centro de África no está cubierto todavía por ninguna embajada, por la diplomacia mexicana. A ello me voy a referir también. Una segunda posibilidad es lo que ya estamos haciendo con Colombia, que con los países de la Alianza para el Pacífico se puedan compartir embajadas. Es una buena solución transitoria cuando la agenda bilateral es incipiente, pero es simplemente una forma de llegar, es una forma transitoria. Una tercera, y para mí muy importante para compartir con ustedes, es abrir 2 embajadas a corto plazo, solo 2. No estoy pidiendo una cosa muy complicada en términos presupuestales. Hay que tener una embajada en Túnez, el país más exitoso de la primavera árabe, con el cual nos da casi completar el círculo de la cuenca del Mediterráneo. Falta Libia, pero Libia tiene muchas dificultades, ahí no podremos plantearnos una embajada. Túnez, absolutamente sí, una embajada pequeña que nos permite ir cerrando nuestra presencia en la cuenca del Mediterráneo. Abrir en la República Democrática del Congo, es cierto, es un país con muchos problemas, es cierto, pero el servicio exterior mexicano es un servicio de la República. La República Democrática del Congo tiene casi 80 millones de personas. México tiene embajadas con los 22 países del mundo que tienen más de 50 millones de habitantes. Eso es absolutamente correcto. No podemos no estar representados en países que tienen por lo menos 50 millones de personas. Solo Pakistán, donde abrimos y nos fuimos, y ojalá regresemos, y en la República Democrática del Congo no tenemos, y yo propongo que se abra una embajada. Es el país
aparte de los 78 millones de habitantes, más de 2 millones de kilómetros cuadrados, es el centro, el corazón de África, con enormes recursos naturales, y ahora que vamos a tener cascos azules, conviene estar presentes ahí, porque la parte oriental del Congo es una parte muy complicada de África. Crece la economía del Congo a más del 6%, y eso lo ha hecho por varios años seguidos, no es una cosa que ahora sí, después ya no, está marcando un cambio tendencial en su crecimiento. Hay 51 embajadas residentes en la República Democrática del Congo, y hablando de la familia latinoamericana, Brasil está presente y Cuba está presente. Yo propongo que consideremos abrir a corto plazo una embajada en Túnez y en la República Democrática del Congo. Otra propuesta muy concreta y muy específica es una asociación estratégica entre México y la Unión Africana. La Unión Africana tiene mucho poder, es la voz de África en el mundo. Sus políticas tienen dientes, son vinculatorias, y ellos tienen explícitamente la política de alianzas estratégicas. Tiene alianza estratégica China, la tiene India, la tiene Corea del Sur, la tiene Turquía y la tiene Brasil. Y Brasil la tiene de otra manera. Brasil la hizo vía UNASUR y cortó a México. Es América del Sur, Unión Africana, y México no está presente. Creo que es indispensable tener una asociación estratégica con la Unión Africana. Ellos lo manejan, lo piden, y es una política muy importante si uno conoce ya el contexto africano. Segundo grupo de recomendaciones, en términos de cooperación, hay enorme espacio. Ojo, es un continente joven, hay que acompañarlo en su crecimiento, hay que estar ya en África, que es el más joven de los continentes. Y como dije, ya tiene una población que casi es 10 veces mayor que la nuestra. Con Amexid, por la vía de convenios nacionales, regionales, inclusive con cooperación triangular, podemos desarrollar una estrategia de mucho más presencia en la cooperación con África. Hay por lo menos 7 áreas donde yo veo oportunidades, seguro mis colegas van a enriquecer y a cambiar mucho lo que yo diga, pero por ejemplo, becas e intercambio de estudiantes, la enseñanza del español, ahora que vamos a tener supuestamente el Instituto Alfonso Reyes, la enseñanza del español, residencias de artistas y de creadores, deporte en un continente de jóvenes, cooperación en el área deportiva, ciencia y tecnología. Nosotros tenemos una institución estupenda que es la CONABIO. Si hay un país que tiene un conocimiento y una infraestructura para entender la biodiversidad, es México, y es la CONABIO. África es, por definición, otro gran repositorio de diversidad biológica en el mundo. Ahí hay un tema de cooperación en los dos sentidos sumamente interesante. Cambio climático, agricultura, por ejemplo, el sur de África produce maíz blanco, nosotros también. Hay campos concretos de cooperación. Y también en vivienda popular. Es un tema muy sentido, muy importante, donde nosotros tenemos cosas que cooperar con los colegas y los países africanos. En materia de minería, África es un portento de recursos mineros. Por ejemplo, la República Democrática del Congo, Sudáfrica, Zambia, obviamente Angola, etcétera, etcétera. Luego, crear capacidades institucionales. A África le urgen instituciones de gobierno, y México tiene experiencias que pueden ser válidamente adaptables. El INE, antes IFE, la Profeco, muchas instituciones mexicanas tienen aplicabilidad y beneficios inmediatos para los países africanos. En medicina y salud pública, el Instituto de Nutrición Salvador Subirán, la Escuela Nacional de Salud Pública, ahí son instituciones nuestras que pueden perfectamente y rápidamente establecer una corriente de cooperación con África. Y desde luego el turismo, y específicamente el turismo ecológico, donde África tiene alguna que otra lección importante que darnos a nosotros. Pienso en Sudáfrica, pienso en Kenia, pienso en Tanzania, etcétera, etcétera.
por último, ya voy a acabar, en el área del comercio y la inversión, y qué bueno que esté aquí don Héctor Álvarez de la cadena. Es un continente joven en expansión. Hay muchos bienes de consumo popular que tienen espacio en África. Cuando yo estaba de embajador ahí, seguramente Mauricio podrá comentar algo similar, había muchos productos que se hacen en México que tienen rápida adaptabilidad en África. Es cierto, China nos ha competido, pero China empieza a perder competitividad en ciertos nichos, y hay nichos muy interesantes en un continente joven que tiene mercados en rápida expansión. Por ejemplo, manufacturas, electrodomésticos. Si vendemos electrodomésticos en toda América del Sur, seguramente los podemos vender en África. En la química, el cemento, también como inversión mexicana. Medicamentos, es otra área importantísima, vestimenta, etcétera, etcétera. Hay muchos nichos donde podemos rápidamente estar presentes en un mercado africano. Como ya se dijo aquí por la senadora, el comercio es deficitario para México en 2-1 y muy concentrado en pocos países y en pocos rubros. Se puede abrir mucho más y diversificar mucho más la corriente comercial. Necesitamos una estrategia de largo plazo, y subrayo la palabra largo plazo, paciencia, visión a largo plazo, como hace Oriente. Se abrió un tiempo una representación de lo que ahora es ProMéxico en Sudáfrica, y se cerró a los 6 meses porque no había resultados. Pues los resultados no son en 6 meses, pueden tardar un poco más, pero van a llegar los resultados si estamos ahí presentes, si porfiamos, y México muestra que tiene mucha paciencia, mucha persistencia, porque tenemos muchos productos y muchas áreas de inversión con el continente africano. Yo propongo, porque he hecho propuestas concretas, que ProMéxico tenga una presencia en África del Sur. En Sudáfrica es el lugar obviamente natural, otra en Nigeria para toda la zona del occidente africano, la zona del ECOWAS, y otra en Marruecos para estar presentes en el norte de África. Debemos evitar la triangulación. Los que hemos trabajado en África vimos cómo hay muchos productos mexicanos que se triangulan por Europa y parecen comercio con Europa y no comercio directo. Es otra parte de la estrategia. Esto es más o menos. Hay una serie de propuestas concretas, estoy dispuesto con mucho gusto a discutirlas, a debatirlas. No hay nada mejor que una embajada. Uno puede buscar muchas fórmulas, pero una presencia en el país, una presencia donde está la bandera, el escudo y el personal mexicano, hace una gran diferencia, y habría que empezar ya a abrir más espacios para México en este continente que está creciendo, que tiene mucha población, que es muy joven y que no le queda otra que ganar importancia en este siglo XXI. Muchas gracias, senadora. Pues muchas gracias. Antes que otra cosa quiero destacar, pues yo creo que no está de más el agradecer a la Secretaría de Relaciones Exteriores todo el apoyo que se ha tenido para la realización de este evento. Y también, bueno, saludar aquí al embajador Mauricio Escanero, que está aquí con nosotros, y al embajador Pérez Bravo. Un saludo y nuestro agradecimiento. Y bueno, doctor Casio, yo creo que muy importante lo que usted nos acaba de señalar. Indudablemente que África es un bono demográfico y una gran oportunidad. De una manera muy práctica, muy clara, nos ha señalado cómo aprovechar, cómo incrementar la posibilidad de tener unas relaciones más amplias con ellos, en el ámbito de las relaciones bilaterales. Creo que señala usted el incremento de embajadas, muy pertinente, y obviamente que la visión de ustedes, la pertinencia de sus comentarios incrementará pues nuestra
a nosotros los legisladores, el tener una idea de cómo conducir, cómo enriquecer desde nuestro ámbito, pues la política exterior de México. En el ámbito de cooperación, claro que yo creo que tenemos muchas posibilidades, como usted lo dice, en el deporte, en la educación. México es un país de instituciones y creo que deberíamos aprovecharlo. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro siguiente panelista, el doctor Mauricio de María y Campos, que leo su currículum. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Desarrollo Económico por la Universidad de Sussex, Reino Unido. Director del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Se ha desempeñado en diversos cargos, entre los que destacan subsecretario de Fomento Industrial en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, director general de Promoción Fiscal en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y director general de Inversión Extranjeras en la Secretaría de Industria y Comercio. En su experiencia diplomática ha ocupado los cargos de embajador de México ante Sudáfrica 2002-2007, embajador para proyectos especiales y asesor de la Subsecretaría de Naciones Unidas en África y Medio Oriente, representante personal del presidente de la República en el G16 y director adjunto y director general en la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Fue presidente y es actualmente miembro de la sección mexicana del Club de Roma, es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, del Consejo de Asuntos Estratégicos y Negociaciones Internacionales y actualmente es director del Centro de Tepoztlán. Bienvenido y pues le cedemos la palabra. Pues muy buenas tardes o noches. Me da mucho gusto hablar después de mi amigo el embajador Casio Luiselli, también de la Escuela de Economía, porque él fue el primer embajador de México en Sudáfrica, yo el segundo, y ahora tenemos aquí a Mauricio Escanero, recién designado, que continuará con esa tradición de mexicanos en Sudáfrica. Bienvenidos. Bueno, a mí lo que me interesa en estos minutos, y tengo una presentación que va a ser difícil que vean porque la pantalla es muy pequeña, y traía yo una presentación PowerPoint con muchos numeritos y muchas gráficas, pero que está disponible. Pero lo que yo quisiera fundamentalmente es en esta ocasión decirles por qué creo que África es importante para el mundo y para México hoy, y segundo, cuáles podrían ser algunos lineamientos, como ya lo mencionaba Casio Luiselli también, para que México pueda fortalecer esa relación con África, cosa que me parece más muy importante en un momento como el actual, en que el mundo está en una situación muy compleja y en que México está enfrentando problemas serios, entre otras cosas económicos. La caída de los precios del petróleo no solamente nos va a afectar, nos está afectando en términos fiscales, presupuestales, por lo que representa, pero también desde el punto de vista de divisas. Lo escribo en un artículo el día de ayer en el Financiero, señalando entonces que ante el problema que vamos a tener de ingreso de divisas, es importante diversificar y aumentar nuestras exportaciones y nuestras inversiones a todo el mundo. En África tenemos una presencia muy pequeña, pero es una presencia que puede convertirse, como ya se dijo, en una oportunidad muy grande de negocios y de cooperación para empresas mexicanas. Bueno, yo quisiera enseguida decirles primero que África no es nada más hambrunas y desastres naturales, que África, como ya se dijo, es indudablemente un continente muy poblado, el segundo más poblado del mundo,
y es un continente que está creciendo y está además fortaleciéndose en términos democráticos. Pero otra cosa que a veces se nos olvida es que África es la cuna de la humanidad. Los restos más antiguos del Pithecanthropus erectus están en África. Ahora se dice fundamentalmente en Sudáfrica, aunque siempre hay discusión, pero estos les dan un orgullo muy particular a África. Son la cuna de la humanidad y además la cuna de grandes civilizaciones, como la egipcia, y muchos años más tarde, o muchos siglos más tarde, de la de Etiopía, que son entonces civilizaciones seculares que hay que tomar en cuenta y con las que nos identificamos, pero que también África es el resultado, obviamente, de toda una historia colonial y un mosaico muy grande de influencias árabes, africanas, europeas, asiáticas, un mosaico mucho más complejo de lo que queremos creer cuando vemos una película sobre África. Hay que entender entonces los diversos países africanos y esto implica estudiar un poco más el continente. En años recientes, indudablemente, han permanecido algunos problemas políticos y algunos problemas de conflictos interétnicos que nos hacen pensar que todavía los problemas a resolver en África requieren mucho más tiempo. Y es cierto, si hablamos obviamente de Somalia, si hablamos de Sudán, si hablamos de los problemas recientes en el norte de África y la situación en algunos países del centro de África, hay situaciones complejas que tenemos que analizar con cuidado. Pero al mismo tiempo, África es un continente en el cual hay claramente en los últimos años, como decía, una serie de progresos en el ámbito político y económico que hay que destacar. En el ámbito político, yo señalaría que hoy en día, contrariamente a lo que nos imaginamos, hay una gran cantidad de países que tienen regímenes democráticos que han pasado después de largos años, y hasta eso no muchos. Es decir, el país que tuvo su primera independencia en el África subsahariana lo tuvo apenas hace un poco más de medio siglo, Ghana. Pero en los últimos 15 años ha habido un progreso enorme en materia política y en materia electoral. Hoy en día hay elecciones muy importantes y hay además procesos de alternancia que se están dando en muchos países africanos que, de acuerdo con los organismos internacionales, la OCDE, por ejemplo, son elementos muy importantes que tienden a una gran estabilidad hacia el futuro. Los problemas seguirán en muchos casos, muchos problemas que se van a derivar ahora de la alternancia política, pero África está viviendo años, sobre todo este nuevo milenio, una serie de circunstancias en las cuales podemos decir va hacia adelante. Y además en algunos países con una presencia electoral mucho más alta que la que tienen países europeos, Estados Unidos o México. Es decir, en algunos países, no se diga el caso de Sudáfrica, donde no podían votar el 90% de la población durante mucho tiempo, pues en particular tienen un gusto por ir a las elecciones. Ya quisiéramos tener entonces esa participación. Otro elemento que yo quisiera destacar en ese sentido es que también, de acuerdo, por ejemplo, con Transparencia Internacional, en los últimos 15 años ha habido un cambio importante. Es una situación mixta, pero cuando se habla de índices de corrupción, que además están presentes en todas partes del mundo, lo sabemos, en el caso de África ha habido un cambio muy importante en los últimos años. Es decir, la mayor parte de los países han subido una serie de escalones y aunque, sobre todo en algunos países petroleros o países que tienen una gran dependencia de ciertos recursos naturales, obviamente permanecen problemas de corrupción,
hay un cambio muy importante, tanto en su legislación como en sus sistemas en este terreno, que en algunos casos son realmente interesantes y ejemplares. Pero quizás lo que me gustaría distinguir más en este contexto es el hecho de que en materia económica África ha dado un salto fenomenal del año 2000 para acá. Tal vez 1999 es un año clave. A partir de 2000, sin embargo, podríamos decir en los últimos 15 años, un continente que se encontraba en los niveles más bajos en términos de indicadores económicos, aunque todavía sigue obviamente con problemas enormes de pobreza y de acuerdo con los índices de derechos humanos o de derechos de Naciones Unidas, todavía están en las posiciones más bajas. Ha habido un cambio muy importante. La tendencia desde el año 2000 ha sido a un crecimiento de alrededor del 6% anual en promedio. Claro, cuando hablamos de 54 países hay diferencias enormes. Ha habido países que han crecido al 15, 20% anual y otros que no han crecido o inclusive han decrecido en su producción. Pero en términos generales, pues nos encontramos con países que, contrariamente a lo que sucedía anteriormente, no solamente Angola, Guinea Ecuatorial, por el petróleo, pero, por ejemplo, Etiopía, que siempre se asociaba con la pobreza, hoy en día Etiopía crece a tasas por arriba del 10%. Entonces, este crecimiento hay que destacarlo y la OCDE, claro, establece muy claramente que hay unos 25 países más o menos, unos 30, a los que hay que seguir muy de cerca en virtud de este progreso. Ciertamente, la crisis internacional del 2008 afectó a los países africanos, sobre todo porque mucho del crecimiento que han tenido, igual que ha pasado en América Latina, en América del Sur particularmente, pues se ha debido precisamente a la gran demanda de sus recursos naturales que ha ejercido no solamente el mundo desarrollado tradicional, sino ahora particularmente China, la India, Indonesia, Brasil y, en fin, los países emergentes en general. Lo importante que yo quisiera destacar en estos momentos es que este crecimiento, aunque se vio afectado a partir de 2009 y aún hoy está teniendo impactos negativos, sobre todo en el caso, obviamente, de países petroleros como Nigeria, o Guinea Ecuatorial o Angola, los está pescando ya en un momento muy diferente. Hoy en día, gracias al desarrollo institucional que han tenido, gracias a las buenas políticas macroeconómicas y a veces sectoriales, el problema de qué vamos a visitar, quién nos va a dar la visa, cómo nos vamos a transportar y cómo nos vamos a organizar dentro del viaje de promoción que vamos a hacer a los países africanos. Desde el elemental problema de logística por el que atravesamos cuando queremos hacer algún tipo de conexión con los países africanos, nos encontramos con enormes dificultades, no solamente de logística, también nos encontramos con una tramitología difícil de poder vencer con muchos países. Y eso complica de inicio cualquier tipo de relación cultural que quisiéramos hacer, o cualquier tipo de relación posterior económica. Pero por algo tenemos que comenzar. Hace unos días, con nuestro querido amigo, el embajador de Egipto, nos presenta una propuesta que me parece que es sumamente interesante y que hemos empezado a digerir al interior del Consejo Mexicano de Comercio Exterior. Egipto trae una propuesta muy interesante y una propuesta en donde él piensa que Sudáfrica por un lado y Egipto por el otro pueden ser un poco los ejes que vayan a combinar la parte de la participación mexicana dentro de los países africanos.
perfectamente bien complementada por Casio cuando habla de varios ejes que tienen que estar interviniendo en la relación económica, comercial y social y política con estos países, donde hay ingredientes adicionales a la relación comercial, que me parece que si la sola relación comercial es lo que estuviéramos buscando, poco podríamos agregar a una relación compleja de largo plazo. Pero una relación como la que estamos teniendo ahora, que no es ni de largo, ni de corto, ni de ningún plazo, no nos está llevando a ningún lado. Nos lleva a que menos del 1% del Producto Interno Bruto lo estemos generando a través del comercio bilateral con los países africanos y del Medio Oriente, que los incluyo. Si no tenemos esa necesidad de acudir a ganarnos esos mercados, y si no podemos hacerlo porque no tenemos ni siquiera quien nos aconseje cuál es el puerto de destino a donde tenemos que llegar, vamos a tener enormes problemas de desarrollo. Les voy a poner algunos casos muy concretos. Nosotros hemos tratado de hacer desarrollo biotecnológico. Ya comentaba la señora senadora que algo nos metimos en alguna temporada a estudiar y encontramos que en África Oriental hay desarrollos muy interesantes en la parte biotecnológica. No tenemos una contraparte, México, el Centro de Investigación y Biotecnología Aplicada, no tenemos una contraparte en África con la cual poder establecer una relación de intercambio tecnológico y científico. Son pocas las oportunidades que podemos tener de consultar los avances tecnológicos que tienen estos países y hacer intercambio tecnológico con ellos. Mauricio conoce perfectamente bien la parte de la transferencia de tecnología y él, de su experiencia, nos podrá indicar cuántos conocimientos tecnológicos se transfieren entre México y África. Yo diría que estamos iguales que la parte de la participación comercial que tenemos los países africanos con los países, con México. Si no damos o no sentamos esas bases, si no damos un poco de facilidad a que la tramitología se evite, si no empezamos a hacer misiones en donde vaya el ballet de Amalia Hernández junto con los mexicanos a hacer un poco de comercio, que hagamos como la Semana de México en París. Vamos a hacer una Semana de México en África. Vamos a escoger 4 países de África o 6 países, o los países que decía Casio, que me parece que es interesante, bien planeado, bien instrumentado y bien argumentado. Yo creo que si ProMéxico tiene en su mira un objetivo muy concreto de desarrollo, con productos que no sean materias primas ni commodities, esos van a sufrir siempre las avalanchas de la protección por parte del país que está siendo desplazado. Vamos a caer en manos de las empresas transnacionales que son las que manejan los grandes commodities. Hagamos productos con mayores valores agregados. Lo podemos hacer. Lo podemos hacer en el área de la electrónica, mecatrónica, biotecnología, nanotecnología, donde estos países están desarrollándose. Con Egipto hay cosas muy interesantes que hacer en el área de software. Hay empresas egipcias que están trabajando ahora con empresas mexicanas para tratar de hacer desarrollos de software en materia de seguridad. Muy interesante lo que se está haciendo y se está exportando a Europa, y vamos a tratar de que esto sea un mecanismo que no solamente intervenga en la parte de la seguridad nacional en aeropuertos, en lugares de alta concentración humana, sino que también entre al deporte. Y entonces el otro ángulo que se comentaba hace un momento, el deporte también puede unir a los países, los ha unido. Con Sudáfrica nos unió mucho el fútbol, y creo que el conocimiento que tenemos de Sudáfrica mucho se debe al Mundial de Fútbol. Qué bueno que haya más mundiales en más países, qué bueno que haya más concreción, qué bueno que nos juntemos artistas, intelectuales, los diplomáticos. Y yo creo que si hacemos esto, y si todos nos damos cuenta que hay todo un universo por descubrir, nos vamos a dar cuenta que México tiene más oportunidades más allá de 12 horas de vuelo. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, licenciado Álvarez. Yo creo que una exposición muy pragmática, muy que parte de una realidad y donde nos deja, pues yo creo que mucha tarea al Senado y también aquí a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues para contribuir y que en implementar medidas que faciliten esta relación y este intercambio con África, empezando, bueno, pues desde el tema de tramitología que se da y eso que señala usted, de verdad, en el que nuestra relación no solamente sea enfocada al intercambio de materias primas y commodities, sino que lo elevemos a tecnología, a biotecnología, y yo creo que nos abre una visión muy clara de todas las posibilidades que tenemos pues para poder intercambiar temas con muchos de los países africanos. Y bueno, pues ahora seguramente seguiremos enriqueciendo la visión de África y México en este panel que ha resultado por demás pues muy interesante. Y ahora continuamos con la doctora Hilda Varela Barraza, quien es doctorado en Ciencia Política por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una maestría en investigación en estudios de desarrollo en el Institut Universitaire d'Études du Développement, Université de Genève, y es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, realizó investigaciones en varios países de África, teniendo como base de apoyo la República de Sao Tomé y Príncipe. Actualmente es directora del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, en donde también es profesora y es miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 2. Sus principales líneas de investigación son la política africana contemporánea, la cultura política africana, las relaciones internacionales de África subsahariana y la política exterior de México hacia África subsahariana. Cuenta con diversas publicaciones y ha sido conferencista en el tema de África en múltiples instancias y foros internacionales. Pues le cedemos la palabra, doctora, bienvenida. Buenas tardes, tengo que bajarlo porque no estoy a la altura de los embajadores que me han precedido. Yo voy a recortar mi presentación porque era sumamente larga, voy a tratar de que no se noten tanto los cortes, pero primero que nada, obviamente agradeciendo la presencia de todos ustedes, en especial del cuerpo diplomático, tanto mexicano como de países africanos aquí presentes. Quiero empezar con dos pequeñas anotaciones. La primera, yo hago una lectura desde la academia y el segundo punto es que yo parto del respeto a la diversidad y pluralidad de las culturas y de los pueblos africanos. Para abordar este tema y tomando en cuenta que el nombre de este seminario especifica Diagnóstico y Perspectivas de México en el Mundo y que el panel se denomina África como una región de oportunidades de la política exterior mexicana, considero que es pertinente tocar tres puntos importantes. Primero, tomar en cuenta algunos problemas centrales que dificultan el análisis de las oportunidades de México en África. En segundo lugar, un breve diagnóstico, que va a ser sumamente breve, a partir de una perspectiva histórica de la política exterior mexicana, y por último presentaré algunas reflexiones en torno al tema de este panel, oportunidades. El primer punto, para abordar las oportunidades que tiene la política exterior de México en África, se enfrentan por lo menos dos grandes problemas. El primero, el gran desconocimiento, los prejuicios y la distorsión de África subsahariana en nuestro país. En segundo lugar, el desinterés por África, tanto en círculos políticos y de negocios como entre la opinión pública mexicana en general e incluso
en la gran mayoría de destacados académicos que realizan análisis de relaciones internacionales y de política exterior de México. Para muestra basta un botón: la ausencia de África subsahariana en los medios masivos de información, que solo se ocupan de esta región cuando sucede algo negativo y más o menos espectacular, como sería el triste caso del ébola, pero que a corto plazo lo olvidan. Difícilmente difunden las cosas positivas. Aquí difiero, me permito diferir con la opinión del licenciado Álvarez. Creo que lamentablemente hubo medios masivos de comunicación, de información, no son de comunicación, de información en México que, lejos de acercar a la opinión pública mexicana a quienes son realmente los sudafricanos, hicieron mofas, burlas, ofendieron. Esa no es la forma de acercarse a alguien con quien uno quiere ser amigo. Esa no es la forma. Este desconocimiento de África, lamentablemente, no es exclusivo de México. Como señala la profesora Thandeka Nkiwane, lo que caracteriza al campo disciplinario de las relaciones internacionales es la ausencia casi generalizada de interés en el estudio del continente africano. Esta profesora subraya: la disciplina de las relaciones internacionales implica el estudio, y subrayo esto, del poder entre estados y, por lo tanto, el reconocimiento de jerarquías de poder. Para esta autora, el vínculo entre poder, conocimiento y relaciones internacionales como disciplina académica es complejo. Citando a otra autora, a Kate Manso, esta profesora afirma que Kate Manso cuestiona qué tan independiente de las relaciones imperiales de poder puede ser el conocimiento producido en las disciplinas académicas modernas. La profesora Nkiwane plantea la pregunta de qué es estudiado y por qué en este campo disciplinario. En esta línea de pensamiento se ubica la constatación de que el continente africano sistemáticamente ha sido ignorado en las principales disciplinas científicas modernas y sobre todo en las principales corrientes de relaciones internacionales, lo que es descrito como, por un lado, el afropesimismo, off of the radar, y lo que en un momento dado atrae es algo que en la academia se manejaba frecuentemente hace más de 2 décadas y que recientemente se puso de moda, en parte por la prensa, en parte por algunos gobiernos, y es la idea de que en África se trata solamente de estados fallidos o fracasados. Es un término tremendo, es muy fuerte asignarle a los estados africanos esa categoría, y además generalmente sin conocimiento de qué son los países africanos e incluso sin conocimiento de qué es un estado fracasado o fallido. A pesar de las diferencias existentes entre las principales corrientes académicas de relaciones internacionales, todas coinciden en un punto, y esto es textual: la destitución de África. En otras palabras, se observa que en la producción de conocimientos y en el análisis de las relaciones internacionales, el continente africano es excluido por, entre comillas, irrelevante. Esto plantea un reto fundamental: afirmar la personalidad histórica y cultural de los países africanos permite subrayar que el término de irrelevante es ahistórico. África subsahariana no ha estado fuera, entre comillas, del sistema internacional, pero desde la colonización se crearon los fundamentos de la posición periférica de esta región, lo que se ha profundizado en las últimas 5 décadas. Un brevísimo diagnóstico que voy a tratar de acortarle. Una estudiosa de la política exterior de México, la doctora Ana Covarrubias, sostiene que la evaluación de la política exterior siempre es difícil, pues en general mucha de la actividad de cualquier país en el exterior depende no solo de la política, sino de otras áreas, como la economía, la cultura, en fin. Es decir, no es fácil aislar a la política exterior de otras acciones que se vinculan con el ámbito externo. Además, debe de haber primero un punto de referencia mediante el cual se pueda valorar la acción del país en el exterior, y segundo, metas y estrategias.
En el nivel histórico, en el caso de las relaciones de México con África, prácticamente toda la actividad se ha concentrado en la política exterior en sentido estricto. Otro tipo de vínculos con África han sido casi inexistentes. Si se toma como punto de referencia lo que dice la doctora Covarrubias, las metas y las estrategias de México en sus relaciones con África, el resultado es incierto. Salvo algún intento efímero, en términos generales, una de las principales características de la política exterior de México hacia ese continente ha sido la ausencia de una clara definición de metas y de estrategias. Obviamente esto dificulta la valoración. ¿Cómo vamos a valorar si no hay metas y estrategias claras? En el análisis histórico de las relaciones de México con África, desde las primeras independencias africanas, en los años 1960 y hasta finales del 2014, se pueden apreciar ciertos aspectos que a lo largo de los diferentes sexenios han caracterizado la esencia de dichas relaciones. Estas me las voy a saltar para que no se me vaya el tiempo en esto. Aquí lo importante de mencionar es que ha habido algunas coyunturas históricas que los gobiernos mexicanos han aprovechado para en un momento dado posicionarse temporalmente, para hacerse visibles temporalmente en África. Esto generó pequeños nichos, que precisamente es una de las propuestas que yo hago. México debería recuperar esos nichos. Sin embargo, 8 minutos. Me salto todo esto porque quiero llegar a la parte iba a hablar también un poco de la administración actual, aunque apenas está y me voy al tercer punto, que es precisamente, espero encontrarlo, el de las oportunidades. Estoy en Peña Nieto. Ok. Al plantear estos problemas como punto de partida, o sea, qué han significado las relaciones de México con África, surgen 2 puntos medulares. No es posible hablar de oportunidades sin mencionar los riesgos, sobre todo ante lo que parece ser un nuevo posicionamiento de México, ya mencionado, en la escena internacional definida por el jefe de Estado ante el Foro de las Naciones Unidas, o sea, la intervención de México en las operaciones de mantenimiento de la paz. Y es preciso tomar en cuenta que, de acuerdo con el actual Plan Nacional de Desarrollo, el interés del actual gobierno mexicano está centrado en la relevancia económica de África, aunque parece que hay una confusión o tal vez un desconocimiento. Pareciera que no se distingue que hay 2 regiones distintas. Aquí hay una parte que me salté, pero creo que es importante mencionarla. Como dije, mi análisis desde la academia, con más de 40 años dedicados al estudio de África. Y para mí lo que es sin duda con la oportunidad de estar en 17 países africanos en distintos momentos, siempre en estancias de investigación. Para mí lo más importante que tiene África es su gente. Si hay algo que realmente molesta a los africanos, y yo lo entiendo, es que cuando se habla de África, inmediatamente se enfoca es importante porque tiene muchos recursos, porque una posición geoestratégica, etcétera, etcétera. Lo que realmente es valioso en África es su gente. Y aquí la pregunta es, ¿qué se debe entender por objetivos estratégicos de México en África, solo económicos o en un sentido más amplio, geoestratégicos o políticos? En mi opinión, antes de hablar de oportunidades, es preciso conquistar, y esto lo pongo entre comillas, a los africanos con acercamientos diplomáticos con la búsqueda de alianzas políticas en temas de coincidencia. Aquí una pequeña nota. La política exterior de México hacia África ha sido sumamente errática, y una de las características es que se abrían embajadas mexicanas en algunos países africanos y a corto plazo se cerraban argumentando problemas de presupuesto. Obviamente esto da un mal mensaje a los países africanos. Y por otro lado hubo ciertos sexenios en los cuales México se alejó en los foros multilaterales de los reclamos de los países africanos. Ellos de alguna forma decían que México se sentía que pertenecía ya al club de los ricos y se olvidaba de aquello que habían sido los principios básicos de coincidencia de México con los países africanos. En lo particular,
creo que debe de haber más acercamientos diplomáticos con la búsqueda de alianzas políticas en temas coincidentes, como ya lo dije. Pero considero que se debe de evitar buscar la simpatía de los africanos ofreciendo, entre comillas, ayuda. Más bien se debe ofrecer, como ya dijeron algunos ilustres colegas que me han precedido, debe de ser cooperación y en un plano de reciprocidad. Otro aspecto importante en el cual las habilidades de los diplomáticos serán esenciales y de las cuales no dudo, sería la recuperación de los nichos que tuvo México en África y que se perdieron. Hablo, por ejemplo, de Senegal y Tanzania. Para lograr esto es indispensable ampliar en México el conocimiento real de África, evitar que siga proliferando el imaginario occidental, que solamente nos habla de la repetición de la, entre comillas, tragedia africana, y que además es importante que se elaboren análisis coherentes y que de alguna forma precisamente contrapongan esta imagen negativa de África. Un país como México, que intenta oficialmente proyectarse como, y esto lo subrayo, potencia media emergente, como Sudáfrica, por ejemplo, no debería dejar pasar las oportunidades políticas que África representa, sobre todo si se toma en cuenta que diversos países, entre ellos algunos de los socios y o competidores importantes de México en la escena internacional, por ejemplo, la propia Sudáfrica, Brasil, India y China, han implementado una política exterior dinámica orientada a fortalecer sus intereses económicos, políticos y diplomáticos en esa zona. Creo que México no le ha prestado atención a algunos países que son muy importantes en África porque son estables económica y políticamente, por ejemplo, Botswana. Afortunadamente se va a abrir, o se abrió ya, creo que ya se abrió, la Embajada de México en Ghana, un reclamo de años, porque precisamente Ghana es uno de los países que actualmente podemos considerar como uno de los casos más extraordinarios de cómo los africanos pueden recuperarse a pesar de décadas de periodos difíciles. En forma preliminar, se puede observar que la política exterior de México hacia África sigue estando concentrada en foros multilaterales, en especial en las Naciones Unidas. En los intereses del actual gobierno, África parece figurar en quinto lugar, después de Estados Unidos y Canadá, América Latina, Europa y Asia. Otra vez, como decía alguien que me precedió, en último lugar. Hubo un gran caboverdiano, guerrillero, político, poeta, Amílcar Cabral, que él decía que la colonización convirtió a África en el último vagón de la historia de Occidente. Tal parece que este orden de prioridades reproduce lo que Amílcar Cabral mencionara en los años 70. Concluyo subrayando la dificultad de analizar una política exterior con metas y estrategias difusas y partir de la ambivalencia para reflexionar acerca de las oportunidades. Las oportunidades serían verdaderamente innumerables si realmente hubiese, como dije, una simpatía hacia lo que son realmente los países africanos y segundo, un conocimiento mucho más amplio a nivel popular de qué es África. Gracias. Pues una exposición muy interesante de la doctora Hilda Varela. Obviamente una visión, como ella lo dijo, desde el ámbito académico, y bueno, donde nos invita a, en primer lugar, reconocer la riqueza cultural que tiene este continente y que pues identifiquemos con ellos coincidencias, pero sobre todo yo creo que queda muy claro la importancia de este foro como un punto de partida, como un referente pues de ese acercamiento y ese conocimiento que debemos tener en primer lugar con el continente africano. Gracias, muchas gracias por su participación. Antes de continuar quiero decirles, bueno, que en obvio del tiempo, al término, recibiremos y daremos oportunidad al planteamiento de 3 preguntas que serán por escrito y que si hay más preguntas que nos den sus correos electrónicos y también decirles que la respuesta será expuesta en el micrositio de este foro.
Entonces, continuamos con nuestro siguiente panelista y que pues será el último de este día. El doctor José Arturo Saavedra Casco. Tiene doctorado en Historia de África y Literatura Swahili en la School of Oriental and African Studies de la Universidad de Londres. Maestría en Estudios de Asia y África, con especialidad en África en el Centro de Estudios de Asia y África. También, estudios en el Colegio de México, una licenciatura en Humanidades en el área de concentración en Historia en la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es coordinador de investigación del Centro de Estudios de Asia y África en el CEA. Es autor de varias publicaciones, entre ellas destacan África, perspectivas sobre su cultura e historia, la poesía Swahili, creo que está bien pronunciado, Swahili, como fuente histórica. También tenemos poemas de guerra y la conquista alemana de África del Este. Pues bienvenido y adelante. Bueno, pues muchas gracias al Senado de la República por haberme considerado para este panel. Y bueno, como se dice en la jerga británica de last but not the least, le comentaba a mis colegas antes de empezar la sesión que quizás lo bueno y lo malo de alguien que le toca al último es que lo malo es que pues puede ser que ya no tenga nada nuevo que decir, pero lo bueno puede ser que puede hacer un resumen, tiene la oportunidad de retomar aspectos que ya se mencionaron previamente, y en ese sentido espero poder ser de utilidad, porque de alguna forma me voy a basar en cosas que dijeron cada uno de los que me antecedieron para poder dar mi intervención. Y bueno, en este caso lo que yo voy a tratar de hablar se basa más que nada en experiencias propias. Yo también vengo del mundo académico como mi colega la doctora Varela, de hecho trabajamos en el mismo centro, y la cuestión es de que en mi caso voy a hablar de lo que a mí me ha tocado vivir en estancias de campo en África Oriental, sobre todo, en lo que me ha tocado también escuchar en foros muy similares como el que estamos ahora presenciando, y también de alguna forma direccionar cosas que de alguna forma, ya todo el mundo dijo, pero que coincido totalmente. Lo que podría decir iniciando, evidentemente, desde el punto de vista de los conocimientos, una de las causas por las cuales África es tan marginal, y podemos decir que sobre todo en el tema de la política exterior, las inversiones y la economía, es, como ya lo había mencionado la doctora Varela, pues el desconocimiento. También yo podría decir que este desconocimiento, aparte de una serie de prejuicios que vienen desde un filósofo llamado Hegel, que fue el primero que dijo que África no era una región que se podía estudiar para nada, eso lo dijo en el siglo XIX, pero desafortunadamente pareciera que en el siglo XXI mucha gente piensa lo mismo, es que en el caso concreto con México, pues tenemos una distancia importante. También pareciera ser, y ese es un argumento que he escuchado de economistas y de inversores, de que pues es los mercados. Evidentemente México está más cerca de lo que es el mercado de Estados Unidos, ahora de los mercados asiáticos, y por otro lado África también a su vez pues está más inmerso por sus herencias coloniales del ámbito europeo y últimamente de China. Pero además de la cuestión de la distancia, también tenemos el problema de que económicamente hablando, y eso ya lo dijeron todos mis compañeros, pues no se invierte, no hay interés, ni desde el punto de vista de meter más dinero en las embajadas, ni recursos para abrir más embajadas, ni también de aventurarse a hacer mayor presencia comercial, y también el problema de que el continente se ve desde una perspectiva unitaria, pero también negativa, es decir, ya se mencionó, África todo está mal, África no sirve, es decir, todo es guerra, todo es hambre, todo es problemas, ¿no? Y bueno, en ese sentido,
Lo que yo les podría decir es que en realidad, a pesar de todo este panorama, sí tenemos antecedentes, sobre todo del aspecto cultural y educativo, en el cual podríamos ver que ha habido acercamientos, que ha habido iniciativas, quizás no gubernamentales, pero sí a niveles privados, a niveles particulares, y en ese sentido pues me voy a remitir a algunos ejemplos, primero basándome en lo que dijo el embajador María Campos. Él menciona el caso de Etiopía. Pues sí, el caso de Etiopía en ese momento es incluso, creo que un motivo de orgullo para la política exterior mexicana, debido a que en ese momento pues fue el único país que realmente apoyó una postura de crítica a la Italia de Mussolini. Pero a partir de esta experiencia fue de los primeros contactos que tuvimos culturales con un país africano. Sobre todo en la década de los 50 nosotros teníamos representaciones políticas, luego fue una embajada que se cerró en los 80 y se volvió a abrir no hace tanto tiempo, pero que en esa época había intercambios desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista de los ballets, desde el punto de vista inclusive del teatro. También hay un recuerdo para todos aquellos que usamos metro en la Ciudad de México, la estación Etiopía, que a su vez es origen de una glorieta que era la glorieta de Etiopía. Yo creo que muchos de ustedes pues o no lo sabían o no habían nacido, pero donde ahora está el eje Cuauhtémoc, el eje 1, había una glorieta que vino el emperador de Etiopía en 1957, siendo presidente Ruiz Cortines, a inaugurarla, y también en Addis Abeba existe una plaza y un obelisco que es el de México. Y en ese momento, pues bueno, decimos, aquí ya hay un recuerdo cultural, y aunque se perdió esta inercia en el caso concreto de ese momento, y que afortunadamente, sobre todo porque hay Unión Africana, tenemos otra vez embajada, hay ya un recuerdo, hay una reminiscencia. Yo pude conocer gente que fue a Etiopía, directores de teatro mexicanos, a estudiar el teatro de allá, también compañías que en su momento vinieron aquí. Hubo un grupo de amistad México-Etiopía que, si mal no recuerdo, la esposa del general Cárdenas, la mamá de Cuauhtémoc Cárdenas, era la que lo presidía, y en ese sentido, bueno, pues ya tenemos ese antecedente. Otro, en el caso de las relaciones en la época de Echeverría, con Tanzania, teníamos embajada en Tanzania, teníamos intercambios culturales, también académicos, había jóvenes universitarios tanzanos que venían aquí a México a estudiar, y en esa época también se mandaba gente de diversos sectores a Tanzania a estudiar los sistemas de agricultura. En Tanzania mucho tiempo se cultivó lo que nosotros llamamos aquí el enequén, lo que se llama en términos generales el sisal, y hubo experiencias concretas que de alguna forma pues son un recuerdo que ahí está. Es decir, si hubo inercias, como mencionó el embajador María Campos, que nosotros ya habíamos aprovechado y que por desgracia, por las coyunturas y por los recortes que siempre tenemos en estas políticas, pues se perdieron, ¿no? Bueno, y por otro lado, ya después de hablar de estos ejemplos, me permitiría hablar también de la cuestión de que pues bueno, estos resultados ahí están en los archivos, pero ojalá se pudieran rescatar. En cuanto al tema de la materia educativa y los intercambios culturales, ya el embajador Casio Luiselli había mencionado algo de esto. Es decir, en cuanto a los temas de cooperación, pues es un campo muy importante, y bueno, en realidad sí han existido intercambios, pero son muy limitados porque las embajadas que tenemos, las pocas, no tienen los recursos suficientes como para poder promover a México como se debiera. También algo había mencionado el licenciado Álvarez de la Cadena. Eventos culturales ha habido, pero lo interesante es que los que ha habido, que yo tengo registro, han sido por asociaciones, grupos de amistad o organizaciones internacionales que los organizan. No sé si ustedes han llegado a hablar de unos músicos muy talentosos de música mexicana, los Dones de la Sierra de Jichú de Guanajuato, de Guillermo Velázquez. Ellos por su cuenta alguna vez fueron a países de África a promover música mexicana, y la experiencia evidentemente fue muy interesante. También hay que decir, porque eso es la verdad, que no hemos estado exentos de recibir eventos culturales de gran magnitud, como por ejemplo los ballets africanos de Guinea, que alguna vez en un festival cervantino pues llegaron con todo un ballet impresionante, con músicos tradicionales, los griots, las coras,
Y bueno, eso lo organiza el Cervantino y eso de alguna forma hay intervención de sectores del gobierno de México. A mí me interesaría saber qué tanto se puede articular de una forma más uniforme y si en realidad en la Secretaría de Relaciones Exteriores se toma en cuenta o qué tanto se interviene. Por ejemplo, el año pasado vino una cantante de Gambia, si mal no recuerdo. Entonces, en ese sentido, ¿qué tanto se podría articular y que no fueran simplemente cosas que se pierden? También el problema de que si no tenemos recursos en nuestras embajadas, pues es difícil que nosotros podamos tener mucha presencia en eventos culturales, ¿no? Que eso es una cosa que sí quería mencionar, ¿no? Ahora, en cuanto a intercambios académicos, el problema es que yo creo que en muchos sentidos las universidades africanas sí tienen el interés de tener más contactos. Hay la barrera del lenguaje, hay que decirlo. De hecho, también hay que decir, para también reconocer la verdad, que la Secretaría sí ha tenido política de otorgamiento de becas a países africanos en ciertos momentos, pero los que hemos estado cerca de estos procesos sabemos que luego no es tan fácil. El tema de los otorgamientos de beca, la mayoría de los que vienen a estudiar español, pero a veces hay gente que en estos casos que desafortunadamente o no se quedan en México, lo usan como un trampolín para irse a otros países. Eso es también lamentable, y en ese sentido esta política de apoyo de México con becas pues es un poco difícil. Del lado de México hacia allá, pues solamente los africanistas y también ciertos sectores que tendrían que ir, que van relacionados con la medicina, la biotecnología, como ya se había mencionado, podrían tener intercambios educativos interesantes, pero yo vuelvo a insistir que si no se tiene una mayor inversión o una mayor acopio de recursos para nuestras embajadas, pues yo creo que está un poco difícil, ¿no? Independientemente de que evidentemente es una necesidad. Me ha tocado ver que inclusive alguna vez la Universidad de Mozambique, hace algunos años, en Maputo, vino e intentó establecer convenios con el Colegio de México y al final, pues bueno, se hicieron los inicios, pero ya luego nunca se aplicó. Y bueno, ya les dije de los comentarios de los eventos culturales. El otro punto que también me interesa mencionar es el de los imaginarios y los estereotipos. Por aquí se había mencionado que bueno, que nosotros no tenemos mucho interés en África y África como que tampoco tiene mucho interés en nosotros. Hay una realidad, así como nosotros tenemos muchos estereotipos sobre África, África también tiene sus imaginarios sobre nosotros, que pueden ser muy parecidos a los que se tienen de las películas norteamericanas, de los westerns, de que los mexicanos son los malos, como la película esa del bueno, el malo y el feo, o que somos tipo Speedy González, pero unos más lamentables que son de la situación actual, es decir, desgraciadamente internacionalmente hay problemas en el país y allá se magnifican. El tema es de que yo sí lo quiero mencionar, porque yo esperaba que el licenciado Álvarez de la Cadena nos hablara un poco de eso. De todos los sectores empresariales, el de las comunicaciones y sobre todo el de las grandes empresas televisivas que tenemos, podrían tener una gran presencia en África, porque no sé si ustedes lo sepan, pero en África, en Tanzania y en Kenia, sí se conocen cosas de México, no nada más los estereotipos de Speedy González. Las telenovelas mexicanas tienen gran aceptación. Y Verónica Castro hace 20 años, y ahora esta chica Zuria, bueno, se me olvidó el nombre, una chica de Televisa, es una celebridad en Tanzania y en Kenia. Y entonces la cuestión es de que, pues uno se preguntaría, ¿quién distribuye esas telenovelas? ¿Por qué llegan allá, digamos, directamente ya traducidas al inglés? ¿Y qué papel tienen nuestras televisoras que se preocupan en invertir en Latinoamérica, en Brasil? ¿Por qué no en África? Las industrias de telecomunicación, los servicios de telecomunicación, los celulares, no sé si han oído hablar de Mo Ibrahim, aquel empresario sudanés que es el equivalente a Slim en telefonía en África. En África, por muy pobres que sean los países, hay computadoras, hay internet. Entonces, en ese sentido, yo creo que si se trabajara más sobre el tema del entretenimiento, la industria del entretenimiento y los medios de comunicación, México podría tener mucho más presencia, sobre todo en países como África del Este. Volvemos a repetir, los estereotipos de que todo el continente es caótico, pues son bastante inexactos. Hay regiones donde se podría invertir mucho, Kenia, Tanzania, Angola, Botswana, Uganda, quizás no tanto todas las regiones, pero bueno, se podrían dar muchos más ejemplos, ¿no? Y en ese sentido, pues quisiera concluir. Creo que un problema que yo sí he visto, y lamento ser un poco franco,
No es la primera vez que me toca participar en foros de esta naturaleza. Recuerdo que hace unos 3 o 4 años, no sé si más, no me dejará mentir Mauricio, hubo un foro económico sobre África que se llevó a cabo en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y lo que sí me llama la atención es que siempre es decir, sí caemos mucho en ese lugar común. Bueno, se pueden hacer muchas cosas, no se hacen. Muy pocas industrias tienen presencia en África. Yo creo que en principio sí se tendría que pensar más ofrecer espacios para que los sectores de política exterior, junto con los empresariales y de sectores económicos clave en muchas industrias, yo hablo del entretenimiento, pero en realidad hay muchas más, tuvieran más conciencia de las posibilidades de inversión de África y que hay campos atractivos. O sea, aunque los chinos están teniendo mucha presencia, estoy seguro que el campo, digamos, las empresas mexicanas podrían hacer más cosas, podríamos tener más intercambio y más presencia, y también recordar que pues los países africanos no son tan ajenos a nosotros. Tenemos un pasado compartido, un pasado de historia colonial, tuvimos población africana esclava, desgraciadamente por el fenómeno de la esclavitud, pero de alguna forma tenemos elementos culturales muy arraigados, nuestra tercera raíz de la que tanto se ha hablado. Entonces, en ese sentido, creo que los sectores educativos, los sectores de política exterior y los empresariales deberíamos de alguna vez, no solamente, este es un paso bueno, pero no seguir con esto de los mismos vicios y al final los mismos resultados. Tratar de invertir más y tratar de ofrecer espacios quizás educativos y de capacitación para que la gente que tenga que tomar decisiones realmente, o sea, en este caso los senadores que estén presentes, tomen en cuenta la conciencia de lo que se puede hacer y de que en realidad somos distantes pero a la vez muy cercanos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor José Arturo Saavedra, muy interesante, que nos hizo recordar, la verdad yo ya no recordaba de la glorieta de Etiopía y todos esos lugares que a veces nos pasan desapercibidos, y el día a día en esta ciudad pues nos hace que hay cosas en las que ya no reflexionemos. Usted nos trajo, pues yo creo que un tema muy interesante, otro punto de vista que enriquece a este panel, y que bueno, pues gracias por su participación. Pasaríamos entonces al punto de preguntas. Adelante. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, y como lo mencionó la senadora, por cuestión de tiempo vamos a dar paso solo a 3 preguntas. La primera de ellas está dirigida a la doctora Hildia Varela Barraza, es de Mireya Anaya Jiménez de la UNAM. Dice: existen grandes elementos a rescatar en África, especialmente los culturales, como los procesos de justicia comunitarios. ¿Cómo lograr que sea una vía de mejorar lazos para que a partir del conocimiento positivo del otro se aproximen a México, el continente? Bueno, obviamente es una pregunta, gracias Mireya, es una pregunta sumamente amplia. Precisamente uno de los grandes desconocimientos es el hecho de que en África hay una multitud de diferentes culturas, y además siempre cuando se habla se piensa de África, lamentablemente lo que el profesor Mudimbe habla del famoso imaginario occidental, bueno, se reproduce la imagen de que son pueblos sin historia y sin cultura, lo que es absolutamente falso. Pero también siempre se habla de sociedades como si hubieran sido igualitarias, y si había jefes eran absolutistas y dictatoriales. En África había, y en muchas ocasiones han persistido, diferentes formas, por ejemplo, de democracia parlamentaria. En el caso de Botswana es muy notorio porque ha sobrevivido la Cogotla. El otro aspecto que también es muy importante son las justicias comunitarias que han existido, por ejemplo, en Ruanda, que han sido de alguna forma revividos, las gachachas, la gachacha es plural,
que han sido revividas un poco artificialmente por el actual gobierno, y así podríamos mencionar varios casos en donde hay un concepto distinto de justicia, en donde la idea no es castigar, sino la persona que cometió una afrenta a la sociedad tiene que reparar esa afrenta. Entonces es un tipo muy distinto, no es la justicia que castiga, que golpea, es la justicia que recupera, que regenera, que reincorpora en la sociedad. ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, yo creo que lo más importante es informarse, tratar de leer realmente qué es África hoy en día, y cada vez que tengamos oportunidad cuestionar a la gente que maneja argumentos racistas, acríticos, ahistóricos respecto a los pueblos africanos. Gracias. La siguiente pregunta es para el licenciado Héctor Álvarez. Pregunta Alan Ramírez de la FES Zacatlán. ¿Cómo se puede difundir las oportunidades de inversión en África por parte de los pequeños y medianos empresarios mexicanos? Bueno, primero, yo creo que sí hay oportunidades de inversión, muchas oportunidades de inversión, tanto de los africanos en México como de México en África. Me refería en la exposición al Plan Egipto que se está llevando a cabo. Egipto, por ejemplo, nos propone venir a desarrollar agricultura por contrato a México para resolver los problemas agrícolas o de deficiencia de algunos productos agrícolas en Egipto. México puede transformar productos en Egipto, los mismos que están sembrándose aquí en agricultura por contrato, pero dándoles más valor agregado. Uno de las premisas que está partiendo es que no podemos hacer inversiones si no establecemos una serie de etapas logísticas, y por eso se está hablando también con la Comunidad de Países Árabes en establecer bodegas de concentración de productos que puedan ser comercializados más fácilmente. Y cuando hacemos una integración de productos, cuando consolidamos carga y cuando tenemos un lugar en donde podamos desaduanar y después también transformar productos, se dan más oportunidades de inversión. Hace un momento con la senadora platicamos que no necesariamente tiene que venir el gobierno con grandes inversiones en las embajadas y hacer grandes eventos para que se pueda dar el comercio. El comercio se puede dar per se si tenemos los empresarios la visión para poder hacer negocio con aquellos países en donde existen los mercados. No necesariamente nos tienen que poner o que pagar las cosas para poderlo hacer. Hace rato decíamos de los desarrollos biotecnológicos en África Oriental. África Oriental tiene desarrollos tecnológicos, y en mi campo concretamente, donde estamos haciendo cosas importantes. Estamos haciendo cosas importantes porque vemos la posibilidad de utilizar la herbolaria africana con tecnología mexicana, con tecnología biotecnológica mexicana, para lograr hacer desarrollos en el tema de nutrición, saciedad y salud. Yo creo que esas oportunidades se dan cuando existe el empeño o la necesidad de los empresarios de buscar nuevos caminos y nuevas oportunidades de negocio. Y la última es una pregunta para cualquiera de los panelistas que quiera contestar. ¿Por qué el gobierno mexicano no promueve la cultura africana en nuestro país con el fin de disminuir la discriminación? Bueno, no sé quién hizo la pregunta. La cuestión sería de que no es que no quieran, ¿no? O sea, lo que pasa es que, vuelvo a decir, yo creo que se podrían más articular esfuerzos, porque en realidad, si uno se pone a ver digamos, espacios artísticos o culturales en México, sí han llegado eventos africanos. Cada que hay un Cervantino, lo puse como ejemplo, pero también había otro festival que se llama Lolin Can. Por lo general cada año traían a algún grupo de músicos africanos o algún artista africano. Ha habido importantes exposiciones artísticas cuando el Museo Tamayo tenía otro nombre, el de Museo de Arte Contemporáneo, en el cual vino una exposición de arte contemporáneo africano increíble. Hubo otra sobre el oro de África Occidental. Yo creo que el problema más bien es yo vuelvo a insistir,
a que la gente que toma decisiones pudiera tener o asesores o ellos mismos más información para que esto se pueda hacer, pero definitivamente, aunque México no podremos decir que no dejamos de tener ciertas tendencias racistas, porque históricamente pues las tenemos, pero yo no podría decir que no haya eventos culturales porque tenemos una actitud así. Esa sería mi opinión. No sé si alguno de los otros panelistas quisiera agregar algo. ¿Ya ningún comentario adicional? Bueno, pues muchas gracias. Miren, yo antes de concluir y decir mis últimas palabras, quiero compartirles algo, tanto a los panelistas como a ustedes. Yo pertenezco a la Comisión de Temas Étnicos e Indígenas en el Parlatino. Y un tema que tenemos en el Parlatino es el tema de los afrodescendientes. Y a mí me sorprendió que no solamente en México, sino en Perú, Colombia, en mismo Panamá, no el censo, o sea, no hay estadísticas y aquí en México de cuántos afrodescendientes tenemos. No solamente por conocer el número, sino porque estamos conscientes de que requieren de políticas públicas dirigidas a esta población, pues para poder analizar su situación de desarrollo social, procesos que se tienen que implementar. Entonces ahora, desde el Senado de la República, en lo personal propuse un punto de acuerdo para exhortar al INEGI y que ya está por comenzar el conteo de población, vaya un apartado en el que determine y nos permita georreferenciar en México cuánto y dónde tenemos afrodescendientes, afromexicanos. Pero también, en primer lugar, reconocer, pareciera que África fuera algo indiferente a los mexicanos, pero si recordamos que están con nosotros desde hace 5 siglos, que han aportado a este país trabajo, que han aportado riqueza en muchos ámbitos, en el ámbito de la música, de las artes, de la gastronomía, de costumbres. Yo creo que valdría la pena reflexionar, que todos reflexionáramos lo que África ha representado para nosotros desde hace 5 siglos. Y bueno, pues en esta reflexión y en ese compartir con ustedes, pues quiero en primer lugar resaltar la riqueza de la composición de esta mesa, teniendo como ponentes experimentados académicos en el sector empresarial, a exembajadores que con su enfoque que nos han compartido, un enfoque multidimensional, nos permitirán cumplir con el objetivo de este foro para realizar un diagnóstico y en general una perspectiva sobre las oportunidades que tiene esta región del mundo para México. En el Senado de la República retomaremos cada una de las propuestas para que desde el ámbito de nuestras competencias podamos relanzar nuestras relaciones con este importante continente, rompiendo con inercias añejas que hemos venido acarreando y que han impedido que tengamos un fuerte lazos comerciales, de cooperación, de intercambio cultural con este país que, como lo señalé, pues no es tan lejano como muchos pensamos. Muchas gracias a todos los presentes y gracias por participar. Bueno, pues de esta manera concluye este último panel de este día 18 de febrero, denominado África como una región de oportunidad de la política exterior en México, en donde manifestaron que México se ha quedado rezagado y se debe recuperar a la brevedad su dinamismo con estrategias de política exterior, ya que se dijo que México tiene una participación muy nula
en el continente africano, el cual consideran como un continente que en los últimos años ha tenido grandes procesos, tanto en el ámbito político como en el ámbito social. Bueno, pues yo de esta manera me despido, no sin antes agradecerle su atención y su preferencia, y lo invito para que continúe en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Hasta la próxima.